Bueno, posiblemente en unas horas veremos a la oposición cargada de odio, cargada de lamentos, cargada de mentiras, pero sobre todo los veremos a través de sus redes sociales y también, ¿por qué no?, a través de los medios tradicionales de comunicación, alimentando esa falsa narrativa de que supuestamente estamos en una dictadura, de que el presidente Gustavo Petro es un dictador. Y todo gracias a una noticia que se hizo pública por parte del ministro del Interior, Armando Benedetti, en donde le dijo a todos los colombianos y en donde dejó más que claro que ese decreto que va en este caso a citar a los colombianos a las urnas por medio de esa consulta popular estaría más que listo y en las próximas horas podría ser firmado por parte del presidente Gustavo Petro. Esa misma consulta popular a la que le temen rotundamente los congresistas de nuestro país, porque saben que el poder del pueblo es mucho más grande que el poder de ellos en unas curules en donde están ganando más de 52 millones de pesos por legislar en contra del pueblo colombiano. Pero además hay algo todavía más indignante y es el hecho de que el mismo Congreso de la República, en cabeza de Efraín Cepeda, quien en algún momento se autodenominó el jefe de la banda, pues decidieron hundir y negarle a los colombianos la posibilidad de que fueran ellos los que decidieran sobre esas 12 preguntas que en su momento había propuesto el presidente Gustavo Petro. Sin embargo, ese mismo Congreso, esa misma oposición, esos mismos partidos tradicionales están ahora impulsando un referendo. Recordemos incluso que cuando el presidente Gustavo Petro hablaba de la consulta popular, cuando esta ya iba a pasar a votación al Senado de la República, varios congresistas de oposición del Partido Centro Democrático y demás alegaban que los costos eran exorbitantes, que por qué mejor no se empleaba ese dinero que iba a ser utilizado en la consulta popular, que por qué mejor no se utilizaba en la salud, en los medicamentos de los colombianos, que por qué mejor incluso, como lo dijo Efraín Cepeda, que por qué mejor no se utilizaba ese dinero para pagar las deudas de la luz, de la energía en el Caribe colombiano. Pero resulta que ahora esa misma oposición, después de rasgarse completamente las vestiduras, está impulsando un referendo que sería igual o más costoso que la consulta popular y también antes de las elecciones del año 2026. Entonces aquí nos preguntamos a qué está jugando la oposición, los uribistas y los partidos tradicionales de nuestro país. Están jugando solamente en este caso a querer gobernar, pero sabemos que quieren en este caso suplir sus intereses personales, los intereses privados, y están legislando siempre es en contra del pueblo colombiano. Pues como lo hemos dicho a través de anteriores videos, por supuesto esto va a tener resultados para el año 2026, esperando por supuesto que ojalá los colombianos no vuelvan a poner a personas como ellos en el Congreso de la República a ganar más de 50 millones de pesos, porque también hay que recordar que recientemente tuvieron un aumento de más de 3 millones de pesos en su salario por no hacer absolutamente nada, pero además por legislar en contra de los colombianos. Pues bueno, antes de irnos para allá y antes de que ustedes observen todo lo que ha pasado respecto a la consulta popular y además frente a ese referendo que está impulsando la oposición y que los medios tradicionales ahí sí están completamente callados, porque estoy segura que muchos de ustedes no han escuchado hablar sobre esto que está impulsando la oposición, la invitación como siempre a que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Bienvenidos, gracias a las personas que continúan apoyando a los medios alternativos. Con su suscripción nos ayudan a que le podamos llegar a muchas más personas que posiblemente todavía le siguen creyendo a esta oposición, una oposición mentirosa, una oposición despiadada que definitivamente lo único que está haciendo es legislar en contra de los colombianos y de las personas más necesitadas, en este caso legislando en contra de los y las trabajadoras de nuestro país. Así que invitados a que vayan dejando su like, a que compartan y por supuesto a que se suscriban. Quiero empezar inmediatamente este video con esta noticia que se hizo pública hace unas horas, pero no por todos los medios de comunicación, por algunos, porque pues ya sabemos cómo son de imparciales los medios tradicionales y por supuesto esto no lo van a hacer público de la misma manera como sí lo hicieron en algún momento cuando se conoció el valor de la consulta popular e inmediatamente todos los medios tradicionales se fueron en contra del presidente Gustavo Petro y de su gobierno, indicando que pues que cómo era posible que se estuviera alimentando una consulta popular con un valor según ellos tan
exorbitante y que ese dinero se podía emplear en otras cosas, pero no dicen lo mismo de este referendo. Observen ustedes aquí lo que dice Miss Poirot. Ella es activista de izquierda y mencionó: ¡qué descaro! Comparta para que todo el mundo se entere que el Centro Democrático está promoviendo un referendo politiquero que costaría más de 700.000 millones de pesos para posicionar a los candidatos de la oposición, pero se opusieron a la consulta popular disque por costosa. Esto es un artículo de La Silla Vacía que dice: doble rasero, oposición mueve referendo igual de caro a la consulta popular de Petro. Y es necesario, por supuesto, que ustedes sepan qué es el referendo, qué es lo que está impulsando la oposición. Así que quiero que leamos una parte de este artículo de La Silla Vacía para que ustedes tengan, por supuesto, toda la información. Vean esto. El principal argumento de la oposición para negar la consulta popular convocada por el gobierno de Gustavo Petro es su costo. La registraduría ha calculado que una elección nacional de ese tipo vale unos 700.000 millones de pesos. Aquí hay argumentos en donde varios uribistas decían, por ejemplo aquí, Carlos Fernando Motoa de Cambio Radical decía que la consulta popular que nos quieren vender es costosa, destruirá empleos y repleta de engaños. La consulta popular es un engaño disfrazado, un ejercicio demagógico a un costo exorbitante de más de 750.000 millones de pesos del erario, etcétera, etcétera. Pero luego de votar el archivo de la consulta y celebrarlo, ahora los senadores Cabal y Motoa están promoviendo un proyecto de ley para convocar a un referendo que, por ser una elección nacional, cuesta lo mismo que la consulta popular. La fecha de votación, hacia finales del 2025, si el Congreso lo aprueba, también serviría como vehículo de campaña para precandidatos y políticos de oposición. Otro de los puntos que criticaron de la consulta del presidente Gustavo Petro. ¿A qué juega realmente la oposición? La consulta popular, a diferencia de este referendo que está impulsando la oposición, buscaba que las y los trabajadores de nuestro país salieran a decidir si querían una dignificación en sus trabajos o no. Esas 12 preguntas lo establecían. En ninguna pregunta se hablaba sobre elecciones, en ninguna pregunta se mencionaba el tema de la reelección, como incluso en algún momento desde el desconocimiento lo mencionó el hermano de Carlos Fernando Galán, Juan Manuel Galán, diciendo que esta consulta popular iba a impulsar supuestamente una reelección del presidente, pero en realidad ninguna pregunta hablaba sobre reelección. Pero entonces ahora resulta que después de un día la consulta popular sí les da vía libre, y también posiblemente por eso fue que hundieron la consulta, para que la oposición pudiera impulsar su propio mecanismo, en este caso el referendo. Es un referendo para modificar la Constitución y darles a los departamentos el manejo de los impuestos de renta y patrimonio. La vocera del comité pro referendo es Paola Astrid Rivera, y vean ustedes quién es: exsecretaria general del Centro Democrático y esposa del senador uribista Enrique Cabrales. Detrás de la iniciativa también hay precandidatos presidenciales como Juan Daniel Oviedo. Recordemos que hasta hace pocos días fue concejal de Bogotá, decidió renunciar a su curul para dedicarse a su campaña presidencial, pues bueno, luego de que recogió dinero de los impuestos de los bogotanos, que no hizo absolutamente nada por Bogotá, y ahí sí se lanzó a las presidenciales. O Juan Guillermo Zuluaga. En junio del año pasado se registró ante la registraduría el comité promotor del referendo por las regiones Firme. El impulsor de esa idea es el gobernador uribista de Antioquia, Andrés Julián Rendón. Con el referendo buscan cambiar el artículo 298 de la Constitución para permitirles a los departamentos asumir el cobro y recaudo de los impuestos de renta y patrimonio. La propuesta del gobernador es que los impuestos de renta y patrimonio sean fijados y administrados por los departamentos, como hoy ocurre con el predial de los distritos y municipios, y así subir los ingresos de los departamentos. Dice que la reforma debe ser vía referendo porque el Congreso nunca quiso meter la mano al tema. Vamos a dejar este artículo hasta ahí, pero nos queda más que claro cómo son de oportunistas los congresistas de oposición que decidieron negarle a todos los colombianos la posibilidad de una consulta popular, pero que ahora ellos sí quieren hacer uso de esos mecanismos de participación ciudadana, esos mismos que ellos negaron. Pero cuando son ellos los que hacen uso de la constitución política de nuestro país, pues todo perfecto. Pero cuando es el gobierno nacional, cuando es la izquierda, cuando es el presidente Gustavo
Gustavo Petro, entonces es dictadura, nos vamos a volver como Venezuela, está impulsando su elección, nos están mintiendo, entre otras cosas que mencionó la derecha y la oposición frente al tema de la consulta popular. Ahora, hay un tema bastante importante también que se ha dado en los últimos días y es la nueva reforma laboral que fue aprobada en la Comisión Cuarta del Senado de la República en cabeza de Angélica Lozano. Angélica Lozano, a través de todos estos últimos días, luego de que extrañamente esa reforma fue a parar a su comisión, pues prácticamente ella ha llevado la bandera de que supuestamente es la que ha sacado adelante la reforma laboral, pero en realidad no es así. Primero, esta reforma laboral fue propuesta por el presidente Gustavo Petro y por el gobierno nacional, además de que el presidente Gustavo Petro fue electo también por las reformas que necesita el pueblo. Eso uno. Y dos, la reforma llegó en este caso a la Comisión Cuarta del Senado de la República después de ser aprobada en la Cámara de Representantes, también, y hay que decirlo completamente, por parte y gracias al trabajo completo que realizó Mafe Carrascal, representante de la Cámara del Partido del Pacto Histórico por más de 2 años. Que misteriosamente en unos días se haya aprobado en el Senado de la República no quiere decir tampoco que sea una muy buena reforma, y de hecho ya vamos a ver también el pronunciamiento por parte del presidente Gustavo Petro. Pero además, estas reformas se deben única y exclusivamente gracias a la lucha del pueblo. Y aquí la senadora Clara López se lo deja completamente claro a Angélica Lozano, y me parece perfecto que ustedes escuchen esto porque hay varias personas que tienen en su mente que Angélica Lozano es la que ha sacado adelante la reforma laboral y que hay que agradecerle a ella. Pero me encanta profundamente que en este podcast que se realizó en conjunto con Angélica Lozano, encabeza allí este podcast de la periodista María Jimena Duzán, pues la senadora Clara López le deja completamente claro a Angélica Lozano que no es gracias a ella, sino que es gracias al pueblo trabajador que por todas sus luchas logró que esta reforma laboral pues prácticamente fuera una realidad. Vean esto. La trasquilada definitivamente no la apoyo. La peinada, pero lo que salió no es por benevolencia del Congreso de la República, de los sectores de derecha mayoritarios que nos tienen muy apabullados a los del gobierno en el Senado de la República. Salió por la presión de la consulta popular. Sin duda. Salió por la presión de la marcha del 1 de mayo, que de verdad pues no la pintaron como era en los grandes medios, pero gracias a Dios ya no tienen el monopolio de la información. Entonces, cuando algo sale por la benevolencia, sí, porque la gente se convence, porque hay un esfuerzo de verdad de ir en dirección del cambio positivo, uno respeta, pero la verdad es que fue por presión. Estamos de acuerdo. Entonces, y yo lo destaco y lo reconozco. Y como fue así por presión, entonces, obvio, vamos a seguir presionando para lo que nos hace falta. Fue por presión, muy bien lo menciona allí la senadora Clara López, fue por presión al Congreso de la República en las manifestaciones que se han dado en días pasados, como para que una persona como Angélica Lozano, una privilegiada más del Congreso de la República, venga a decir que es gracias a ella, pues definitivamente está del lado incorrecto en nuestro país. Adicionalmente, les decía yo a ustedes que los medios tradicionales de comunicación pues también han querido hacer ver ahora en la actualidad, en el presente, al presidente Gustavo Petro como un enemigo de esta reforma. Vean ustedes lo que escribió El Tiempo. Gustavo Petro se va contra su reforma laboral que tramita el Senado, de las más atrasadas de las que se han visto. Pero el presidente les respondió inmediatamente y les dejó claro lo siguiente: lo que tramita el Senado no es mi reforma laboral. Contiene partes, pero le agregaron un artículo que la derriba toda. La contratación por horas hace inocuo el salario mínimo, la jornada diaria de 8 horas, las jornadas extras y sobre todo la estabilidad laboral, es lo que dice allí el presidente Gustavo Petro. Y creo que por ese tipo de cosas es necesaria, es más que necesaria la consulta popular. Además, porque hay que recordar que una de las personas que ha estado ahí al frente con todo este tema de este mecanismo de participación ciudadana y demás, pues esperando lograr consensos que no fueron logrados en el Congreso de la República, es Armando Benedetti. El mismo ministro del Interior recientemente pues confirmó que ya está listo ese decreto, que ya está listo el borrador del decreto para convocar
convocar a los ciudadanos a las urnas por medio de esa consulta popular. Y de hecho, pues varios ciudadanos a través de las redes sociales, y aquí me gustaría leerlos a ustedes, pues proponen que el presidente Gustavo Petro ya empiece a gobernar de una vez por todas por medio de decreto, teniendo en cuenta que la oposición pues no está dejando hacer absolutamente nada al presidente ni al gobierno nacional, y menos en este caso tramitando todo de la forma más legal posible. Vean ustedes lo que mencionó el ministro. Ya hay un borrador. Esta tarde se va a estudiar con otras personas que están al tanto del estudio. Es posible que si usted quiera a las 5 o 6 de la tarde puedo bajar, y si me permiten las personas estudiosas, expresidentes de la Corte Constitucional, sustentadores de argumentadores, magistrados y auxiliares de la Corte Constitucional, que nos vamos a reunir hoy a las 3:30, 4 de la tarde, nos vamos a reunir para seguir estudiando cómo es que se debe hacer el decreto. No es que si se debe hacer el decreto o no, sino cómo es que se debe hacer el decreto. O sea que el 12 sale el decreto con la convocatoria. El decreto va a ir, el decreto se está estudiando, el decreto se está haciendo, ya hay una columna vertebral de este decreto, lo único es cómo debe hacerse o cómo se debe hacer. Ojalá definitivamente sea un hecho el tema de la consulta popular. RTBC también le dio unos minutos de su espacio a Armando Benedetti. Ellos escribieron: el ministro del Interior Armando Benedetti asegura que el gobierno del presidente Gustavo Petro tiene listo el decreto para la consulta popular, el cual busca mejorar las condiciones laborales de todos los trabajadores del país. En las próximas horas se ultimarán detalles jurídicos para su posterior presentación. Los quiero leer a través de los comentarios. ¿Piensan ustedes que efectivamente sí se debe de una vez por todas firmar este decreto para convocar a los ciudadanos? ¿O seguimos esperando a que el Congreso de la República, en este caso, legisle en favor de los colombianos? Porque ya nos estamos dando cuenta que no es así. El presidente Gustavo Petro ya está a nada, a unos cuantos meses, 1 año y medio aproximadamente, de terminar su mandato, y definitivamente el Congreso de la República no dejó hacer absolutamente nada. De todas las reformas que tenía propuestas el gobierno del presidente Gustavo Petro, ha pasado solo una, y esa reforma es la pensional, que en este momento está demandada por parte de los mismos congresistas de oposición como personas, como en este caso Paloma Valencia, privilegiados también, que no quieren que los viejos y viejas tengan acceso a una pensión. Vean esto. Nos vamos para donde el ministro del Interior, Armando Benedetti, quien habla a esta hora desde la Casa de Nariño. O porque no existió entonces una decisión del Congreso de la República por la cantidad de situaciones espurias que hubieron dentro de esa sesión. Y que entonces, en caso de demandarse, creería yo, pero hay que seguir estudiando, habría que demandar ese decreto vía de excepción de constitucionalidad. O sea, que se demandaría ante la Corte una vez convocadas las elecciones. Entonces, ministro, en vivo para... La semana pasada que entre el 2 y el 9 salió el decreto, no es. ¿Entre el qué, perdón? 2 y el 9 de junio. No, lo que le estoy diciendo, bueno, esa es otra pregunta. Nosotros tenemos y consideramos que tenemos hasta el 12 de junio. ¿Por qué? Porque la ley dice que una vez, si el Congreso no se pronunció, habría que esperar 8 días. Si usted cuenta días hábiles, da hasta el 12 de junio y el gobierno hasta ese día tendrá para sacar el decreto para convocar el día de elecciones, y así va a ser. Ministro, en vivo para RTBC, ¿ese decreto ya lo tiene listo el gobierno nacional? Ya hay un borrador. Esta tarde se va a estudiar con otras personas que están al tanto del estudio. Es posible que si usted quiera a las 5 o 6 de la tarde puedo bajar, y si me permiten las personas estudiosas, expresidentes de la Corte Constitucional, sustentadores de argumentadores, magistrados y auxiliares de la Corte Constitucional, que nos vamos a reunir hoy a las 3:30, 4 de la tarde, nos vamos a reunir para seguir estudiando cómo es que se debe hacer el decreto. No es que si se debe hacer el decreto o no, sino cómo es que se debe hacer el decreto. O sea que entonces sale el decreto con la convocatoria. El decreto va a ir, el decreto se está estudiando, el decreto se está haciendo, ya hay una columna vertebral de este decreto, lo único es cómo debe hacerse o cómo se debe argumentar. Entonces ahí cabe la pregunta de Efraín Cepeda, que les dice, pues si lo van a decretar, retiren la consulta. ¿Si lo van a qué? Que si van a decretar, lo retiren el proyecto que está en el Congreso. La segunda. Yo le he dicho varias veces que para defender los derechos de la clase obrera, para restaurar los derechos laborales de la clase obrera, vamos a jalar la A, B, C, D y E. Fíjense que el de la mini reforma, que se les mandó urgencia y asistencia, no lo han querido debatir. El que se revivió y que revivimos nosotros, se está discutiendo.
está el de la consulta 1.0, como ustedes han dicho, y está el 2.0. Aquí lo que queremos es que los trabajadores tengan derechos, y lo único que hemos visto es a Efraín Cepeda haciendo actos espurios, ilegítimos, fraude, trampas y jugadas para que los trabajadores no tengan esos derechos. Ministro, de la reforma laboral, ¿usted va a apostarle en la plenaria del Senado, teniendo en cuenta que el presidente Petro en las últimas horas prácticamente se apartó de esa reforma, dijo que no recogía los puntos clave que planteaba el gobierno? El presidente se está apartando desde un artículo que está en la reforma que hay que derogarlo, perdón. El presidente Petro se está apartando desde un artículo que está en la reforma que hay que quitarlo, que es perverso, que es que lo puedan a usted contratar por horas. Eso es lo que hay que quitar. Pero recuerde usted que hay casi 80 artículos, no estoy mal, que son los que hay. Eso sin contar los que fueron dejados como constancia. Ministro, dice el exlegislador Alexander Vega que el argumento del gobierno de que el Senado no se ha pronunciado sobre la primera consulta popular es un argumento irreal. Que ojalá ustedes le preguntaran y se pronunciaran constitucionalistas. Es que no podemos seguir hablando con sentido común y con las vísceras cuando hay varias sentencias, hay fallos, y es posible que nos vamos a enfrentar a unos conflictos jurídicos nuevos, como por ejemplo este que le planteo. ¿Qué pasa si entonces solamente yo creería que se debe abocar es la Corte Constitucional, una vez convocadas las elecciones? Quien puede realmente evaluar ese decreto es la Corte Constitucional, porque así lo dice la ley. Pero otra persona podría pensar que es el Consejo de Estado, porque estamos hablando de una nulidad del Congreso de la República, pero estamos hablando del decreto que va a convocar las elecciones. Por lo tanto, podría o debería ser la Corte Constitucional. Entonces dejemos que la gente de la Corte Constitucional hable. Yo cada vez que le estoy hablando, y esto que le estoy hablando es porque he estudiado con personas y juristas de la Corte Constitucional. Ministro, ¿el decreto que va a firmar el presidente convocando la consulta ya contempla una fecha en la que se den esas elecciones, al menos un mes? No, todavía no. Por ahora estamos en la argumentación y en eso ya llevamos varios días argumentando y sustentando cómo debería ser. Entre esas están las razones de la cantidad de ilegalidades, jugadistas, trampas y fraudes que pasó en el Senado de la República ese 14 de mayo. O sea que ese decreto no diría la fecha, solamente convocaría la fecha. Sí, claro, el decreto tiene que salir convocando y diciendo el día y la fecha, pero también tiene que argumentar por qué estamos pensando que ese acto no existió, y por lo tanto, una vez expedido el decreto, lo que se necesita o lo que uno entendería es que se debe demandar ante la Corte Constitucional, porque eso es lo que dice la ley. Es un acto administrativo, es Consejo de Estado, ¿no? No, porque estamos hablando de un decreto de que tiene que ver con temas de la Corte Constitucional, porque es participación ciudadana, y así lo dice, que el único control que hay es, después de expedido el decreto, lo puede hacer solamente la Corte Constitucional, así lo dice la ley. Ficho lo va a demandar en el Consejo de Estado, eso es lo que digo. Ficho va a hacer de todo, si ya hizo lo que hizo, imagínese lo que no va a hacer. Esas son las palabras del ministro del Interior, y antes de que finalicemos este video quiero que ustedes observen a este hombre, este ciudadano Juan David Duque, que yo creo que recoge el sentir de absolutamente todos los colombianos, solicitando que sí o sí se convoque la consulta popular, pero que se realice de una vez por decreto. Vean esto, por favor. Se le acabó la guachapita al Congreso de la República con la consulta popular. Desde el momento en el que el presidente Gustavo Petro la presentó al Congreso, tenían 30 días hábiles para manifestarse. Y como el día que la votaron no leyeron la proposición que presentó el presidente Petro, pues esa votación queda invalidada. Así que desde hoy el presidente de la República tiene que convocar la consulta popular, que va a ser un plebiscito contra el Congreso de la República. Esperemos a ver si ojalá en las próximas horas pues ya este decreto sea por fin una realidad. El mismo ministro dice que se tiene hasta el día 12 de junio, teniendo en cuenta que el Congreso de la República no se ha pronunciado, que absolutamente nadie se ha pronunciado desde el Congreso de la República respecto a ese mensaje de urgencia enviado por parte del gobierno nacional, y que además el sentir de varios de los colombianos es que de una vez por todas se convoque la consulta popular vía decreto. Así que los leo a todos a través de los comentarios, y oigan, invitarlos esta noche. Hay Consejo de Ministros, muy a las 7 de la noche empieza, entonces atentos, porque posiblemente a través de ese Consejo de Ministros el presidente Gustavo Petro y el gobierno nacional pues le den a los colombianos noticias también sobre esto. Así que a todos muchísimas gracias. No olviden por favor compartir, suscribirse, seguirnos a través de las redes sociales. No olviden también por favor dejar sus comentarios aquí abajito
¿ustedes qué piensan? ¿Es necesario sí o no que se convoque de una vez por decreto, o si seguimos esperando al Congreso de la República, que ya hemos visto que pues esperarlos de a mucho no fue tampoco en este caso muy eficiente, que digamos? Así que los leo a todos a través de los comentarios. Muchísimas gracias, nos vemos y por supuesto nos escuchamos en otro video aquí en El Punto. Chao a todos.